Hola amigos y bienvenidos a Raíces en la Mesa. En este podcast indagaremos en la cultura y gastronomía mexicana, donde emprenderemos un viaje conociendo las maravillas de la gastronomía mexicana. Donde estaremos aquí con mis compañeros Marco Antonio, con Emiliano Redondo, y el tema de hoy son platillos emblemáticos del mestizaje en México. Algunos ejemplos son los tacos al pastor, pozole, chiles en nogada, polvorones, entre otros. Les dejaré con Emiliano, que les dará una breve introducción sobre el mestizaje. Sí, bueno, pues aquí estamos de nuevo, muy amable por invitarnos, muchas gracias. Pues hoy, ¿qué podemos agregar sobre el mestizaje iniciando? Ya que era un proceso histórico y cultural que se refiere a la mezcla de diferentes grupos étnicos, culturales y razas en una sociedad. Este fenómeno ha ocurrido en todo el mundo a lo largo de la historia y ha dado lugar a la formación de nuevas identidades y culturas. Algunos ejemplos sería el étnico, que ocurre cuando diferentes grupos se mezclan para formar una nueva población con características culturales y genéticas mixtas. Un ejemplo notable es América Latina, donde se produjo un mestizaje entre indígenas americanos, europeos, africanos durante la colonización española. Otra sería la cultural. Esta se refiere a la mezcla de tradiciones, costumbres y prácticas culturales de diferentes grupos. Por ejemplo, la cultura afroamericana en los Estados Unidos es el resultado del mestizaje cultural entre africanos esclavizados, europeos y pueblos indígenas. El último sería el lingüístico. Ocurre cuando diferentes idiomas se mezclan para formar una nueva lengua o dialecto. Por ejemplo, el español hablado en América Latina incorpora elementos de las lenguas indígenas locales, así como influencias africanas y europeas. Este es un proceso dinámico y continuo que ha dado forma al mundo en el que vivimos hoy en día. A través del mestizaje, las sociedades pueden encontrar formas creativas de abrazar la diversidad y construir un futuro más inclusivo y equitativo. ¿Sabías que existen? Bueno, más bien, no existen. No debemos de confundir el término de mestizaje con lo que es la apropiación cultural ni con el sincretismo. Son cosas totalmente distintas. Por ejemplo, el mestizaje, como tú nos comentabas, mezcla las características biológicas y culturales de distintos grupos étnicos, resultando en nuevas identidades y culturas. Abarca tanto lo que es característica física como sus prácticas culturales. En otras palabras, el sincretismo es una función de sistemas religiosos y prácticas culturales para crear una nueva tradición. Se centra solo en los aspectos culturales y religiosos, mientras que la apropiación cultural es un proceso en el cual una persona o una comunidad adopta elementos culturales de otro debido a un contacto prolongado. No implica una mezcla biológica ni tampoco religiosa. Pues como dices, pues son diferentes épocas, ¿no? O tiempo, no creo que sea muy fácil de confundir porque, bueno, pues el mestizaje es el inicio de una cultura. Entonces, a partir de ahí se va desarrollando, ¿no? Entonces, pues la apropiación cultural ya es a partir de una cultura ya desarrollada, adoptando diferentes costumbres o culturas de otra cultura que también ya está desarrollada, ¿no? Sí, pero sin embargo, eso también tiene como otro, otra palabra que es muy similar a lo que es mestizaje y sincretismo, que viene siendo colonialismo. Es cuando una potencia viene e impone su sistema económico y cultural ante otra sociedad. Por ejemplo, eso fue lo que pasó con los españoles al momento de llegar a América. Llegan y intentan derrocar al imperio azteca y imponen sus culturas, sus creencias, sus culturas. Y hablando más sobre el tema de la gastronomía, el mestizaje culinario es el resultado de la infusión de diferentes tradiciones gastronómicas, ingredientes, técnicas de cocina y sabores de distintas culturas. Este fenómeno ocurre cuando dos o más culturas se encuentran, interactúan y comparten sus conocimientos culinarios, creando nuevas formas de preparar alimentos que reflejan la diversidad cultural y la historia del lugar. Los orígenes del mestizaje culinario se centran en la colonización y conquista. Uno de los principales impulsores del mestizaje culinario fue la colonización y conquista de nuevos territorios. El segundo sería la migración, donde mucha gente o personas
de diferentes partes del mundo también ha contribuido al mestizaje culinario, cuando las personas se trasladan a nuevos lugares. Y por último, el comercio internacional, donde ha facilitado el intercambio de alimentos y especias entre diferentes culturas a lo largo de la historia. Algunos ejemplos sería la fusión de ingredientes, donde se manifiesta en la combinación de ingredientes de diferentes orígenes en un mismo plato. La adaptación de técnicas de cocina también se fusionan en el mestizaje culinario. Por ejemplo, el ceviche peruano utiliza la técnica de marinado ácido de pescado, pero digamos que no vino de ellos, sino es un ejemplo circular a esto. Sería otra creación de platos nuevos. El mestizaje culinario puede dar lugar a la creación de platos totalmente nuevos que combinan elementos de diferentes tradiciones culinarias. Un pequeño resumen sería que los españoles introdujeron nuevos cultivos en México, como trigo, cebada, uvas y olivos, que se adaptaron bien al clima y al suelo de la región. La cocina precolombina de México es rica y diversa, basada en ingredientes como maíz, frijoles, chiles, calabaza, tomates, aguacates, cacao. Platillos como tamales, pozole, mole y chocolate fueron desarrollados durante esta época. Además, técnicas como la nixtamalización para el maíz y el uso de molcajete y metates eran comunes, y la dieta también incluía una variación de carnes, insectos, plantas nativas. Como aquí dicen, pues gracias a eso la nixtamalización es un proceso que hoy en día se lleva y se ha ido modificando hasta el día de hoy, porque pues en la nixtamalización no podríamos tener las tortillas de maíz, tener pozole, tener gorditas, muchas cosas que es muy diverso el, el panorama en el que existe el maíz hoy en día. Sí, así es. Hablando de la gastronomía que teníamos antes, también podemos hacer referencia a la gastronomía española. Antes de que llegaran los españoles a México en 1492, la gastronomía española se caracterizaba más que nada por el uso de sus ingredientes autóctonos. Tenían trigo, legumbres, verduras, aceite de oliva y sobre todo muchos productos derivados del cerdo. Muchos de los platillos que no podían faltar en su dieta, que eran fundamentales, era el pan, las gachas, que son platillos hechos a base de avena o legumbres molidas, los quesos, los embutidos y su guisado más especial, que era la olla podrida, que básicamente es un guiso con diferentes tipos de carnes, ya sea pollo, puerco o res. También eran comunes las aceitunas, los frutos secos, el pescado en salazón y el vino. Y es importante recalcar que la cultura de la gastronomía española también ha tenido mucha influencia en otras culturas. Aquí se incluye lo que es la cultura romana y la musulmana, pues tenían platos enriquecidos como el alfajor y el turrón, que estos elementos pues conforman una cocina muy variada y rica antes del intercambio de productos con el Nuevo Mundo. Entonces el alfajor no es originario de Argentina. No, viene desde la cocina musulmana traída por los españoles a América Latina. Vaya dato perturbador. Bueno, les hablaré sobre algunos platillos gracias al mestizaje. Algunos de estos son el mole. De mole existen diferentes variedades de mole en México. Para todos comparten características de combinar ingredientes autóctonos como chile, chocolate, especies, hierbas y técnicas de cocina europeas como la utilización de salsas, de especias para acompañar carnes. La verdad, los tipos de mole son demasiados. Existe mole rosa, el pipián que es verde, moles con chocolate, moles salados, moles dulces, y eso sí que es muy variable. También uno de los lugares más característicos sobre el mole es Puebla, que es representante a nivel nacional y supongo que también a nivel global. Otro de los platillos son los tamales. Los tamales son una tradición ancestral en la cocina mexicana. Se elaboraban a partir de maíz, rellenos de diversos ingredientes como carne, pollo, verduras o chiles, envueltos en hojas de maíz o de plátano.
Pues la hoja de maíz originalmente es Pitomixle, este, esta combinación de maíz indígena y rellena de varios refleja el mestizaje en la cocina mexicana. Bueno, para el tamal, pues también depende de la región, depende de los ingredientes que estaban al alcance de cada una de las personas. Por ejemplo, no sé, si ustedes han probado los diferentes tamales, no sé, el hoja de plátano, el oaxaqueño y el huasteco, no es lo mismo, porque tienen diferentes variedades. Por ejemplo, no sé, a los oaxaqueños le agregan la hojita de, ay, ¿cómo se llama? La hojita que le da sabor Epazote, aparte. Bueno, hoja entre, santa. sí, entre otras especies se saboriza la masa y en otros lugares no. Depende también de la manteca, si es quemada, si no es quemada. O sea, la verdad es que el mestizaje abarcó demasiados aspectos, no solamente uno, no fueron una sola receta, sino demasiadas. Otra es la cochinita pibil, originaria de la península de Yucatán. ¡Qué bomba! Dirían allá, ¿verdad? La cochinita pibil es un platillo que combina las técnicas de cocina maya con ingredientes introducidos por los españoles. Consiste en cerdo marinado, achiote y jugo de naranja, envueltos en hoja de plátano y cocidos lentamente en un horno de tierra. El chile en nogada, como mencionamos anteriormente, los chiles en nogada son un claro ejemplo de los mensajes culinarios, combinan ingredientes indígenas como los chiles poblanos, con ingredientes españoles y técnicas de cocina europea. Todo ello como sinónimo de patriótico. Por ejemplo, uno de los lugares donde se plata un chile en nogada es en la vajilla. ¿Cómo se le llama? Este, No recuerdo, pero es esta vajilla que tiene pues sí, que es característica del sur de China, entonces la trajeron y eso también es gracias a Talavera. Gracias calavera. al mestizaje se hizo la Talavera, que creó diferentes técnicas de diferentes tipos pues sí, de adornos, como son jarrones, como son accesorios, y gracias a ello también tenemos estos vasos que son realmente muy hermosos y también en sí que son cubiertos. Otro de los platillos es el pozole, este es caldo espeso, a base de maíz desgranizado, se acompaña de carne, cerdo, pollo, se ve una variedad de condimentos y guarniciones. Su origen es prehispánico, se mezcla con influencias españolas como el uso de carne de cerdo para crear un plato que le da la diversidad cultural. En este yo creo que hay tres pozoles que también representan la bandera mexicana, que es el verde, el blanco y el rojo. Aquí en el norte pues, creo que conocemos solo el rojo, ¿no? Pero para allá, para el sur, está el verde. Yo lo he probado en Jalisco, allí en Guadalajara, está muy bueno. Y bueno, y estos son algunos ejemplos de platos emblemáticos que reflejan en culinaria. En México, pero hay muchos más. Eh, ¿Comentarías algo más, Marco? Sí, aparte de todos los platillos emblemáticos que tenemos, creo que muchas recetas que conocemos actualmente han estado siendo adaptadas para nuestro nuevo paladar, por así decirlo. Están haciéndolas un poco más comerciales o más accesibles a las diferentes regiones en las que estamos. Por ejemplo, aquí en el norte se conoce el asado. El asado antes se realizaba con guajolote. Sin embargo, después de que pues el animal ya no estuvo tan cotizado, tan vendido, pues se cambió la receta y se cambió a guiso o de res o de puerco. Al igual que otra receta que cambió mucho fue el caldo de res con choconostle. Antes en el norte se daba mucho el choconostle por ser una región desértica. Sin embargo, pues ahora como ya está muy sobrepoblado, ya no tiene tanto espacio para crecer, entonces es más difícil de encontrarlo y pues se retiró de la receta. Aparte que muchos de los platillos eran con carne humana y a partir del mestizaje que trajeron la cultura de los españoles de la Iglesia Católica empezamos a dejar todo ese tipo de ingredientes que se usaban antiguamente. Entonces, pues también siento que es un poco sensato lo que hayan traído porque, pues, bueno, aunque antes no se desperdiciaba, porque si tú metías a tu tamal era porque fue tu adversario y el honor que tenía ese cuerpo, ese, lo estabas aprovechando. O sea, no sé si me voy a entender, no es como que, ya lo voy a enterrar, sino como voy a aprovechar todo lo que trajo o lo que
significaba él. Pero Marco, te tengo una pregunta. ¿Tú qué opinas? ¿El sushi de pastor es apropiación o es mestizaje? No lo llamaría ni siquiera cocina fusión. Se me hace una falta de respeto a cómo se realiza la técnica tradicional japonesa. Y pues si no se siguen los fundamentos de cómo preparar un buen pastor, también estaría haciendo una falta de respeto a nuestra cultura y la cultura. Pero sí, no, yo no estoy de acuerdo en eso. En lo que sí estamos de acuerdo es que después del mestizaje, los platillos pues experimentaron una serie de cambios significativos, como se adaptaron técnicas de cocinas europeas, como la cocción al horno, el uso de sartenes y ollas de hierro y la elaboración de salsas y guisos. También, como platicaban, la fusión de sabores, que se crearon sabores nuevos, únicos y complejos al combinar ingredientes indígenas con especias, hierbas y condimentos europeos, dando un lugar a una cocina mestiza llena de contrastes y matices. No podemos quitar la regionalización, donde se adaptaron a las diferentes regiones de México, incorporando ingredientes y técnicas locales para reflejar la diversidad geográfica y cultural del país. Estos cambios no solo transformaron la gastronomía mexicana, sino que también contribuyeron a forjar la identidad culinaria única que caracteriza a México en la actualidad. Un dato que quisiera agregar y que como mexicanos no podemos evitar es que los españoles introdujeron la viticultura en México y comenzaron a producir vino en el país. Las misiones españolas en México jugaron un papel importante en la producción y distribución de vino, y muchos viñedos se establecieron en diferentes regiones del país. Es muy interesante porque aquí en el norte tenemos a Casa Madero, que es una de las grandes producciones de vino de la industria vitivinícola, en las cuales pues han tenido muchos reconocimientos, son destacados a nivel nacional, probablemente mundial. Sin embargo, yo quisiera agregar que los platillos que representan al mestizaje en México pues son una expansión que, como ya mencionaste, fusionan los ingredientes culinarios y técnicas que tenían las culturas indígenas junto con la llegada de los españoles. Esta combinación pues ya dio lugar a la cocina diversa y rica que nos han traído, como por ejemplo los moles, el pozole. Pero no solo eso, sino que también reflejan pues nuestra historia y nuestra identidad. Los platillos son un testimonio vivo de la capacidad de las culturas para adaptarse, mezclarse y pues crear algo pues nuevo y sorprendente en todo sentido. Y ya un poco para ir acabando, en la nueva gastronomía de México, después de la conquista, fue el resultado de un intercambio cultural y culinario que transformó la dieta y las tradiciones alimentarias del país. Esta fusión de ingredientes, técnicas y sabores dio lugar a una cocina única y diversa que sigue siendo apreciada en la actualidad. Sí, gracias a esto sí podemos disfrutar un viernes por la noche después de que hacemos taquitos al pastor. Y gracias a eso también faltó hablar sobre las bebidas, por ejemplo la jamaica que viene de África, la horchata que viene de España, que es indispensable en una taquería, que realmente es algo que cualquier mexicano disfruta con su salsita. O sea, gracias al mestizaje hemos podido disfrutar de una gastronomía mexicana muy diversa, muy buena la verdad. Entonces, es todo por hoy, por este segmento. Nos despedimos de este podcast y fue un honor estar aquí sirviendo y platicar sobre todo lo interesante de la cultura mexicana y sobre su comida. Es todo por el momento. Me despido. Soy Isael Sebastián. Muchas gracias, Emiliano Redondo. Y nos vemos la próxima. Hasta la próxima. Vale. Deja tú, vale, deja tú.